Hola, buenos días. Nuevamente aquí con ustedes. Estamos por iniciar la plática de David Moreno, el biólogo David Moreno de Veracruz. Nos va a hablar sobre humas y PIMS. Buenos días, David. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Se congeló. Bueno. Bueno. ¿Sí me escuchas? Sí, yo te escucho bien. Okay. Bueno, una disculpa por el retraso. Estamos un poquito retrasados con las pláticas, pero bueno, te agradezco muchísimo que estés con nosotros aquí en el Festival Flores y Colores de México en la 10ª edición y primera edición virtual. David Moreno ya ha estado con nosotros en Guadalajara dando conferencias y en esta ocasión, pues de manera virtual, nos va a dar la conferencia de humas y PIMS, es sobre el aprovechamiento de orquídeas y demás. Y los dejo de lleno para entrar en materia, ya para no seguir perdiendo más tiempo. Te dejamos, David, bienvenido, para que Gracias. entres en materia. Gracias. ¿Ya se ve bien la presentación? Sí, ya se ve bien. Sí, bien. Tú me dices cuando ya pueda empezar. Ya puedes empezar. Bien. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es David Moreno Martínez, soy biólogo de formación y en esta ocasión, pues apoyando la invitación que Guillermo nos hizo llegar para este gran evento que es el Festival Flores y Colores de México. Yo me dedico al cultivo de orquídeas y desde hace algunos años al estudio y registro de humas y PIMS ante la Semarnat para la gente que quiere hacer manejo y conservación de orquídeas dentro de un marco legal. Entonces, con este preámbulo, iniciamos la plática. Bien, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de coleccionistas y cultivadores de orquídeas. Si lo vemos en México y en los últimos años con las redes sociales, nos damos cuenta que hay muchísima gente cultivando orquídeas, ya sea de hobby, por colección, e incluso en muchos de los casos también por negocio, lo cual es bastante válido, es una buena actividad. Ahora con esto de la pandemia, mucha gente lo ha utilizado el cultivo de orquídeas como una forma de entretenerse, como una forma de terapia, y vaya que ha dado muy buenos resultados. Y bueno, día con día existe una gran demanda de especies, tanto nacionales como del extranjero y de algunos híbridos. Realmente en México nos gustan mucho las orquídeas y todo el tiempo andamos buscando flores, tanto mexicanas como exóticas. Pero bueno, tristemente también día a día aumenta el número de especies en peligro de extinción. En México tenemos un listado que emite la Semarnat donde se dicen las especies que están en alguna categoría de riesgo. En el 2010 esta lista contenía 182 especies, en 2019 se publica la actualización y prácticamente llega a 190 especies. Entonces es triste ver cómo la lista de especies en peligro de extinción pues sigue en aumento. La David, transformación del hábitat. ¿Sí, Memo? perdón, no se ve la presentación. Tú me dices cuando ya se vea. Listo. ¿Sí? Nada más pantalla completa ella. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿la pongo desde un principio o de dónde empezamos? Tú dime. Bueno, ¿me escuchas, Desde el inicio Guillermo? está bien. Sí, te escucho. Bien. Bueno, como les decía, en los últimos años ha aumentado considerablemente el número de coleccionistas y cultivadores de orquídeas. Y en el último año, con la pandemia, las redes sociales y demás, pues nos dimos cuenta pues, que mucha gente sigue cultivando orquídeas en sus casas, en sus traspatios, en sus terrenos. Mucha gente lo ve como un negocio y está bien. Y bueno, entonces tenemos que ver qué alternativas tenemos. Y bueno, en México hay demanda tanto a nivel nacional como especies nacionales, como en el caso de extranjeros. Los viveros de México siguen produciendo, los importadores siguen trayendo especies y variedades a nuestro país. Entonces, prácticamente esto no ha decrecido, sigue en aumento a pesar de la pandemia. Pero bueno, como les decía, tristemente también día con día aumenta el número de especies en peligro de extinción.
En la norma 059 Semarnat 2010, que es el documento que emite el gobierno mexicano, donde enlista las especies en peligro de extinción o en alguna categoría de riesgo. En el 2010, la lista contenía 182 especies. En la actualización que se hizo en 2019, prácticamente sube a 189, lo cual quiere decir que día con día sigue aumentando el número de especies en riesgo. Lo ideal sería que bajara, pero bueno, vamos en aumento. La transformación del hábitat y el saqueo y actualmente condiciones de cambio climático pues aceleran la desaparición de las especies. Y bueno, aunado a que los mexicanos pues tenemos una gran tradición en la apreciación y uso de nuestras orquídeas silvestres, somos un país que nos gustan mucho las orquídeas, y no de recientemente, prácticamente esto data desde épocas prehispánicas. Tenemos aquí especies que eran utilizadas desde hace más de 500 años, incluso muchas tienen su nombre originario, ya sea en náhuatl, en purépecha, en totonaco, en alguna otra lengua mexicana. Tenemos especies como esta, que es una Stanhopeia hernandezi, que aparece incluso en los códices, o especies como Lelia especiosa o las bletias, que eran utilizadas para el uso de la famosa técnica de pasta de caña. Entonces, prácticamente los mexicanos siempre nos han gustado las orquídeas. Y bueno, para asegurar la conservación de nuestras especies y poder realizar el aprovechamiento y tener una alternativa de desarrollo económico, pues es necesario conocer un panorama legal que tenemos en México, con el cual tenemos que conducirnos para hacer algo de forma exitosa y dentro de la ley. Y bueno, la pregunta que mucha gente me hace, o mucha gente que cultiva orquídeas se hace, es que si para coleccionar, propagar, comercializar o movilizar orquídeas requieren de algún permiso. Y bueno, todas las especies que son mexicanas, que se distribuyen de forma natural en el territorio mexicano, sí requieren, ya sea de un tipo de permiso o autorización para su aprovechamiento. Entonces, si son especies mexicanas que crecen en nuestras selvas, en nuestros bosques, sí necesitan. Especies que se cultivan en México, pero que proceden de otro país, no requieren permiso. Y esto es principalmente los híbridos. La gente que cultiva Cattleyas, Dendrobium, Phalaenopsis, Invidium, Vanda, Zygopetallum, Velaras, y todo este tipo de híbridos que vienen del extranjero no requieren de un permiso por parte de la autoridad ambiental. Y esto es muy importante, porque de repente hay mucha gente que se dedica a vender, pues creo que Cattleyas, que Dendrobiums o que Phalaenopsis, y piensan que están cometiendo alguna falta, o incluso hay algunos inspectores que te decomisan especies que no son mexicanas, y que a veces por desconocimiento pues permitimos este tipo de arbitrariedades. Entonces, que quede bien en claro que este tipo de especies no requieren de ningún permiso. Todos podemos tener en casa una Cattleya, un Dendrobium, una Vanda, sin tener que rendir cuentas a la autoridad. Pero bueno, hay otras especies que vienen de otros países, que en otros países son silvestres, y para ingresar a México sí requieren de un permiso. Este permiso se llama CITES. CITES es un convenio internacional que regula el tráfico de las especies silvestres. Entonces, si yo quiero un famosísimo Kobaki de Perú, una Cattleya aurea de Colombia, o una Drácula, o un Phragmipedium schlimi, pues sí tendría que tener, cuando alguien lo trae a México, tendría que traerlo de forma legal y demostrar que esas plantas no fueron saqueadas en el país de origen. Entonces, este tipo de plantas, estas que son especies en riesgo en otro país, cuando ingresan a México por algún aeropuerto o por algún puerto, sí tienen que venir con ese permiso. Y si alguien no las vende, también tiene que demostrar que ingresó estas plantas a México con algún permiso. Este es un certificado CITES, que es un documento que se emite en el país de origen y en el país de destino para demostrar que las plantas que vienen de otro país pues son de forma legal. En el caso de estos certificados CITES, corresponden a unas Cattleyas colombianas. Es un certificado CITES que emite el gobierno colombiano, este es el que emite el gobierno mexicano, y que nos están autorizando a ingresar a estas especies y se está demostrando que no son saqueadas en su hábitat natural, porque fueron Cattleyas aureas. Hay otras plantas como híbridos genéricos o intergenéricos de orquídeas que no requieren ningún tipo de permiso para importación, cultivo o venta. Por ejemplo, esta famosísima orquídea negra, que en México ha causado sensación, pues nadie te la puede decomisar o nadie te puede exigir un permiso por querer cultivar esta planta. Los pafios también, las velaras, los famosos Dendrobiums Yamamoto, que en esta temporada están en su apogeo, pues únicamente requieren un permiso de fitosanidad para ingresar al país,
para demostrar que no trae ninguna plaga del país de origen. Pero para cultivarlos en México no tendrías que tener ningún permiso. Y bueno, ya estando las plantas en territorio nacional, todos podemos propagarlas por división, por semillas, por cultivo de tejidos, ya sean especies exóticas o híbridos, sin tener que tener ningún permiso de la autoridad ambiental. Entonces, yo tengo mi vivero de catleyas, de dendrobium, de velaras y de demás híbridos, pues lo puedo tener sin ningún problema por parte de la autoridad ambiental. Y bueno, en el caso de las especies mexicanas, más o menos en México tenemos 1,300 especies enlistadas, de las cuales 190 tienen alguna categoría de riesgo. Hay 4 categorías de riesgo. Extinta, que quiere decir que ya no está en el hábitat natural, en peligro de extinción, que ya quedan muy pocos individuos. Amenazada, que de seguir saqueando o destruyendo el hábitat, la planta puede llegar a extinguirse. O sujeta a protección especial, aquellas especies que se saquean mucho y que pueden llegar a considerarse como amenazadas. Entonces, si esta especie está en alguna categoría de riesgo, sí requiere de un permiso o autorización para poder cultivarla y aprovecharla. En este caso, pues pongo un ejemplo de Lelia dawsoni. Y bueno, en México tenemos 2 alternativas para poder realizar el aprovechamiento de estas especies. La primera figura se llama Unidad de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre, o en una palabra resumida, una UMA, que surgieron aproximadamente en el año 2000. Y la otra alternativa se llama Predio o Instalación para el Manejo de la Vida Silvestre, y se resume como PIMS. El PIMS es una alternativa que surgió más o menos en el 2008, y entonces, bueno, tenemos 2 alternativas, UMA y PIMS. Vamos a ver más adelante cómo es cada una de ellas. Y bueno, de acuerdo con la legislación mexicana, todas las orquídeas silvestres pueden estar sujetas a un tipo de aprovechamiento, la ley si no lo permite. Un aprovechamiento basado en el cultivo, la propagación y la reproducción, así como la extracción regulada de poblaciones silvestres. Entonces, si yo propago, si yo cultivo, si yo reproduzco, o si yo extraigo del campo de forma regulada, digamos un 10% de mi población, sí podría ser un aprovechamiento. Pero si yo quiero ir a tumbar un bosque, a sacar todas las plantas que hay, eso no es de ninguna forma legal. Y bueno, en México tenemos autorizados 2 tipos de aprovechamiento. El primero es extractivo, donde tú puedes usar la planta completa, partes o derivados. Puede ser una planta completa, una flor, un fruto, una hoja, y puede tener diferentes fines. Puede ser comercial, subsistencia, ornatos, para rituales, para investigación, para restauración o con fines biotecnológicos. Entonces, vean, tenemos un abanico de posibilidades en el que la ley nos permite usar las plantas. Hay otro tipo de aprovechamiento que es el no extractivo, que ahí utiliza las plantas para observación, exposición u ornato. Puede ser para ecoturismo, fotografía, cine, educación o investigación. En un aprovechamiento no extractivo no cortamos la planta ni cortamos su parte. Únicamente la podemos observar, verla, tomarle datos, y es una forma interesante de aprovechamiento. Sobre todo la gente que se dedica al ecoturismo, a la fotografía o a la investigación, es un aprovechamiento muy, muy interesante. Ahora, toda la gente que tenga un predio forestal, agroforestal, jardines, viveros, laboratorios de cultivo in vitro, colecciones científicas públicas o privadas, complejos ecoturísticos, que tengan orquídeas silvestres mexicanas pueden hacer un aprovechamiento. En el caso de México, el aprovechamiento se registra y está normado por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a su vez se basa en la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, y la lista de la norma 059, donde están enlistadas las especies en peligro de extinción. Y todo esto, dentro de la Semarnat, lo regula la Dirección General de Vida Silvestre. Bueno, aquí tenemos la UMA. En el caso de la UMA tenemos 2 modalidades, extensiva o intensiva. Y en el caso de los PIMS pueden ser jardines botánicos, laboratorios o viveros. Bueno, una UMA es un predio o una instalación registrado ante la Semarnat. Opera de conformidad con un plan de manejo aprobado y autorizado. Para que yo tenga una UMA, el plan de manejo tiene que estar aprobado por la Semarnat. Y una UMA realiza actividades de conservación, recuperación y aprovechamiento sustentable de las especies.
La UMA tiene que hacer un seguimiento permanente del estado del hábitat, de las poblaciones y de los ejemplares que ahí se distribuyen. Entonces, la UMA no solamente conserva las especies, también trata de conservar el hábitat. Es recomendable que una UMA tenga un programa de reintroducción y recuperación de las poblaciones silvestres. A lo mejor yo tengo un terreno donde hay todavía alguna población pequeña, por ejemplo, de Lelia especiosa, entonces mi UMA tendría que tener como objetivo tratar de recuperar esa población y de aumentarla. Y bueno, una UMA está recomendada para personas que tengan un predio, un pedazo de bosque, una zona amplia, donde puedan hacer actividades de reintroducción. Y bueno, también en el caso de la UMA tiene que ser para especies que se distribuyen de forma natural en ese predio. Si yo tengo un predio en Jalisco, a lo mejor puedo tener una UMA para el aprovechamiento de Lelia, no sé, Lelia dawsoni, una cosa así. Y bueno, la otra modalidad es la UMA extensiva. Una UMA extensiva es para predios de hectáreas que tengan un pedazo de bosque donde se distribuyen especies de forma natural. Esta UMA extensiva es ideal para ejidos o comunidades, para grandes áreas forestales, y pueden tener uso y aprovechamiento extractivo o no extractivo, de acuerdo a los inventarios y regeneración natural. Si en mi predio existe una regeneración de especies, pues yo puedo tomar un poco para ir aprovechando. La otra modalidad, en el caso de orquídeas, es la UMA intensiva, que pueden ser viveros donde se propagan masivamente especies que se distribuyen de forma natural en el predio y tienen áreas o están cercanas a sitios donde puedan hacer actividades de reintroducción, monitoreo de hábitat. Bueno, una UMA intensiva es ideal para emprendedores o cultivadores que están cerca de un bosque natural, recomendado para personas que tengan infraestructuras como sombreaderos, invernaderos, y pueden manejarse como un conjunto de predios bajo un plan de manejo tipo. ¿Qué quiere decir? A lo mejor yo estoy en una zona boscosa en Jalisco, registro una UMA de 10 hectáreas, y mi vecino mi vecino que tiene otras 10 hectáreas se puede adherir a mi plan de manejo y vamos haciendo una UMA cada vez más grande. Y bueno, una UMA intensiva también se recomienda para instituciones que manejan ejemplares de forma intensiva, pero que interactúan con áreas naturales protegidas, con comunidades y que desarrollan proyectos de reintroducción o restauración. Entonces, una UMA intensiva puede ser recomendada para una universidad, para un centro de investigación, para un instituto, para una asociación civil que interactúa con la gente y con los bosques. Y bueno, la segunda, entonces como vemos, pues la UMA requiere un poquito más actividad de conservación, son actividades más específicas. Y en el caso del PIMS, son predios o instalaciones que manejan vida silvestre de forma confinada. En el caso de plantas son los viveros, en el caso de animales serían criaderos. Y generalmente son para especies que están fuera de su hábitat. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo puedo tener un PIMS en la Ciudad de México y puedo estar propagando masivamente Roscioglossum, Mexipedium, Stanhope o vainilla. Estas especies no son nativas de la Ciudad de México. Yo no podría hacer reintroducción en la Ciudad de México, pero sí puedo propagarlas. Entonces tengo una especie que está fuera de su hábitat, pero que la estoy propagando. O por ejemplo, yo en Jalapa puedo tener un PIMS en el que maneje Quitlausina, Lelia guldiana, Phragmipedium o Prostechia citrina, que no son especies aquí de la zona, pero que tengo un laboratorio para poder propagarlas y parte de ellas poder comercializarlas. Entonces, esta es la parte interesante de los PIMS. Cuando se hicieron las UMAs, estaban dirigidas a conservar especies en su hábitat, pero en el caso de las orquídeas, todos sabemos que movemos especies de un lado a otro. Es común que en la Ciudad de México tengan especies de Veracruz, de Chiapas, de Oaxaca, de Jalisco. Es común que en Veracruz tengamos especies desde Jalisco hasta Chiapas, entonces realmente tenemos especies fuera del hábitat, pero que podemos hacer conservación y aprovechamiento. En el caso de un PIMS, no está obligado a realizar programas de restauración y reintroducción de ejemplares, porque únicamente los PIMS se dedican a propagar. Y a lo mejor, bueno, yo estoy en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara y no tengo acceso, no tengo posibilidades de hacer reintroducción de especies, entonces es recomendado un PIMS. Gente que cultiva en traspatios, azoteas o proyectos productivos express, es a quien más se les recomienda tener un PIMS, porque es mucho más práctico, es más versátil. Y también un PIMS está ampliamente recomendado para propietarios de laboratorios caseros o tecnificados de cultivo in vitro con fines biotecnológicos.
Cada vez hay más personas que hacen cultivo in vitro en su casa y lo hacen bastante bien. Y todos sabemos que de una cápsula de una especie interesante podemos sacar miles de plantas. A lo mejor un día yo encontré una planta o me regalaron una planta de Lelia Dausoni Jalisco, la polinicé, me formó una cápsula y ustedes saben que puedo hacer miles y miles de plantas por cultivo in vitro. Hay gente que lo puede hacer en casero en laboratorio. Entonces, si tú te dedicas a hacer esto y trabajas especies en riesgo y tienes un laboratorio, pues es bueno que te des de alta como un PIMS, porque estás propagando y conservando masivamente. Y bueno, ¿cuál es la clave de hacer una UMA o un PIMS? Mucha gente lo hace únicamente como un requisito administrativo para seguir saqueando o para seguir comercializando fuera de ley. Entonces, hay mucha gente que me dice, oye, quiero hacer un PIMS porque quiero vender plantas, pero quieren seguir haciendo prácticas de saqueo, de comercialización, de lavado de especies, y eso pues no se vale. Entonces, realmente hacer una UMA o un PIMS es porque estás comprometido a conservar especies, a propagarlas masivamente, y que quieres sacarle un provecho, pero dentro del marco de la ley. Acuérdense, el objetivo de hacer una UMA o un PIMS es conservación, aprovechamiento sustentable y alternativa económica, no nada más un requisito administrativo. La otra cosa es que una UMA o un PIMS te permite hacer un buen manejo hortícola de las especies. Entonces, eso te permite tener muchas plantas en corto tiempo, conocerlas, incluso escribir cosas interesantes y difundirlo a los demás. Y bueno, hay dos puntos fundamentales cuando tú haces una UMA o un PIMS que te va a llevar al éxito, más allá de tener el registro o el papel que te dice tener una UMA. Primero son los objetivos, metas, indicadores y después el plan de manejo. Bueno, los objetivos, metas e indicadores te permiten evaluar tus avances, tus éxitos y tus logros y visualizar si lo estás haciendo realmente bien. Cuando ustedes hagan una UMA o un PIM, se van a plantear objetivos. A lo mejor decir, mi objetivo es conservar Lelia Dausoni Jalisco. Mi meta es tener el primer año, polinizar la planta y obtener una cápsula. Y pues mi meta para el tercer año es tener 5,000 plantulitas de 5 centímetros para poder comercializarlo. Entonces, si tú lo plasmas en un objetivo, en una meta, en un indicador, pues te va sirviendo. Ah, mira, sí lo logré, sí tengo las 5,000 plántulas que me había propuesto. Entonces, es bueno que ustedes se propongan los objetivos metas de acuerdo a su capacidad, a sus recursos económicos y a lo que ustedes quieran lograr. Entonces, para eso es bien importante plasmarse objetivos y metas. Y bueno, un plan de manejo. Cuando la gente dice un plan de manejo, cuando ven que la Semarnat te pide un plan de manejo para tus especies, piensan que es algo burocrático, engorroso, administrativo y que únicamente hay que llenar el papel por cumplir un requisito. Pero no, realmente todos los que cultivan orquídeas tienen un plan de manejo empírico. Nadie cultiva orquídeas al trancazo. Ayer, por ejemplo, veíamos la plática del amigo Juan con el caso de Lelias. Él tiene un excelente plan de manejo. Él sabe desde cuándo dividir, cuándo enraizar, qué aplicar, qué luz tener en tus plantas. Entonces, todo eso que sabemos los cultivadores hay que plasmarlo en un documento. Entonces, cuando lo plasmamos en un documento, pues nos damos cuenta que sabemos muchas cosas y es realmente lo que tenemos que hacer en el plan. Lo que nosotros sabemos, no cumplir como un requisito administrativo. Tener un plan de manejo también te permite tener inventarios al día, porque Semarnat te dice que cada año tú tienes que estar diciendo cómo están tus inventarios. A veces todos los que cultivamos orquídeas, pues mucha gente no lleva un inventario de sus plantas, ni se dan cuenta de cuánto tienen o cuánto pueden tener. Entonces, cuando tú organizas tu colección y tienes un inventario, te das cuenta realmente de qué tienes y qué puedes aumentar el próximo año. También un plan de manejo te permite tener datos de tus plantas, de dónde vino, qué tanto crece, qué tanto potencial tiene, cuáles son las características de sus flores. Un plan de manejo también permite hacer un programa de trabajo, donde tú dices, pues mira, en invierno no voy a regarlas porque mis plantas no tiene caso. Voy a empezar a dividirlas a partir de marzo. Entre junio y septiembre voy a tener cuidado porque son las lluvias y puedo tener enfermedades fungosas. Y también dices, bueno, voy a trazar mi producción. Tú dices, bueno, en marzo yo voy a colectar una cápsula de Lelia Dausoni chilapensis y la voy a sembrar y para noviembre de ese mismo año voy a tener como 10,000 plantulitas de 1 centímetro. Entonces tú puedes trazar tu producción con un plan de manejo.
Y la otra, cuando tú haces un plan de manejo, realmente haces conciencia de conservación y cuidado de tus especies, porque lo estás plasmando, cuando escribes, te vas acordando de lo que tienes que hacer, y eso realmente te permite generar conciencia. Y aparte, tienes nuevas técnicas de cultivo y cuidado. Por ejemplo, veíamos todo lo que hace el amigo Valdemar en las partes de fertilización. Son cosas nuevas que él va aprendiendo y lo va plasmando. Entonces, todo eso es lo que realmente debe de ir en un plan de manejo. Cuando hacemos un plan de manejo para nuestra OMA, nuestro PIMS, realmente estamos haciendo un libro para saber manejar nuestra colección. Entonces, por eso, vean el plan de manejo como algo para su colección y no como un requisito para la Semarnat. Ahora, como en todo hay inconvenientes, no todo es color de rosa. No les voy a venir a decir aquí que todo es perfecto. Hay esos inconvenientes. Por eso puse a veces los inconvenientes pueden ser como un cipripedium, que no se pueden. Y bueno, ¿cuáles son los inconvenientes? Hay cuestiones burocráticas y administrativas todavía en Semarnat, sobre todo con la parte de formatos. De repente los formatos no los encuentras, no se adaptan a lo que tú quieres llenar, están en PDF, no están en Word. Entonces, pues a veces a la gente eso le molesta, tener cuestiones administrativas. Y la otra cosa es que a mucha gente quiere hacer UMAS y quiere hacer PIMS, pero quiere seguir trayendo plantas del monte, quiere seguir comprando plantas a los materos. Entonces, ese tipo de acciones no te permiten estar en orden y en regla. Entonces, si tú quieres seguir con prácticas ilegales, pues no tiene caso que hagas una OMA o un PIMS. Pero si te quieres organizar, hacer algo bien y protegerte, pues te conviene. Y bueno, pero finalmente yo les puse primero el panorama bonito, después les puse pues, los inconvenientes que hay, pero sin duda hay más beneficios ambientales y de conservación que si no los hiciéramos. Y también es seguridad para los cultivadores o coleccionistas tener una UMA o un PIMS. Todos sabemos que si tenemos una colección que no está registrada, pues podemos tener algunos inconvenientes con la Profepa o con la autoridad ambiental. Y siempre está la amenaza de que te puedan quitar tu colección, que te puedan quitar tus plantas. Y bueno, a veces puede pasar eso. Si tenemos una UMA o un PIMS bien registrado, pues difícilmente Semarnat nos va a hacer un llamado de atención y Profepa tampoco tendría por qué quitarnos nuestras plantas. Entonces, realmente nos conviene mucho tener una UMA o un PIMS a todos aquellos que manejamos especies mexicanas. Cuando haces tu UMA, cuando haces tu plan de manejo, te das cuenta que tienes mucho trabajo atrás de esto y que vale la pena estar registrado y estar al día ante la autoridad. Bueno, pues este es un breve panorama de lo que son las UMAs. Espero que les haya servido. Me imagino que la presentación se queda guardada aquí en el portal para que la puedan consultar. Aquí está mi correo por si tienen alguna duda. Y bueno, yo les recomiendo, si tienen una colección, pues que empiecen por hacer su plan de manejo, empiecen a escribirlo, y ya cuando vean que está todo bonito y lo vean todo organizado, pues ya anímense a registrarlo ante la Semarnat. Es algo que no te cuesta, tiene una respuesta pronta y pues que nos puede proteger de muchas cosas. Por mi parte es todo. Guillermo, no sé si haya sección para preguntas, inquietudes. Sí, David, muchísimas gracias. Es sumamente interesante toda esta información porque se creía que era lo más difícil del mundo hacer una UMA o una PIMS. No, cada vez más fácil. Sí, hace algunos años era casi imposible hacerla. Sí, así es. Pero actualmente pues ya es mucho más fácil. Karen Mulato te está preguntando que si sabes cuántas UMAs y PIMS hay a nivel nacional enfocadas a la familia de las orquídeas. Mira, en 2015, Lorena Sánchez, una compañera aquí del Orquídeo de la UV, hizo una revisión de cuántas sumas había de orquídeas había en México, activas, sobre todo activas, y eran más o menos como 400. Entonces, es difícil tener un inventario exacto porque cada estado lleva su padrón de UMAS. Entonces, yo te puedo decir exactamente las que tiene el estado de Veracruz, porque interactúo con Semarnat Veracruz, pero desconozco que tiene Jalisco. Entonces, si alguien quisiera saber el número exacto de UMAS, lo más recomendable es hacer esa pregunta a la Dirección General de Vida Silvestre, y ellos por ley tienen la obligación de contestarte cuántas sumas tienen. Generalmente ellos hacen corte al cierre de cada mes. Entonces te pueden decir, al 30 de marzo de 2021 existen tantas sumas en México. Sería la forma más práctica de tener un dato exacto.
tú lo puedes, entras a la página de la Semarnat, en la parte de preguntas lo haces, y Semarnat por obligación tiene que contestarte eso. Muy bien. La otra es, ¿por qué la vainilla requiere una PIMS? No te escuché bien. ¿Por qué un cultivo de vainilla, al querer hacer un cultivo de vainilla, requiere una PIMS? Mira, la vainilla es un caso bastante complicado. Como ustedes saben, la vainilla es una especie originaria de México. Es originaria de los estados de Veracruz, Chiapas, Oaxaca, quizá Tabasco, el sureste. Y de forma natural existen muy pocos individuos silvestres. Entonces, Miguel Ángel Soto en el 99 decía que había 30 individuos silvestres. Entonces, imagínate, muy poquitos. Todo lo que existe en las plantaciones, lo que vemos en el norte de Papantla, son clones. Entonces, realmente la gente todavía no identifica si es una especie silvestre, si es cultivada. Entonces, es una especie que está entre el limbo. Si tú la quieres cultivar en tu casa, en una plantación, pues creo que no hay ningún problema. Pero si tú quieres exportar planta de vainilla, si quieres comercializarla para un proyecto específico, sí tendrías que tener una UMA, porque entonces tienes que mover la planta. Así la hayas cultivado en un vivero, en una plantación, en un laboratorio, tienes que tener ese permiso. Entonces, si es con fines agrícolas, pues sería recomendable que registres tu UMA para que después tú puedas vender plantas sin peligro. Pero bueno, yo creo que habría que preguntarle más a la Semarnat qué opina, porque tampoco podrían obligarle a todos los cultivadores en Veracruz que cultivan clones de vainilla a registrarse como UMA. Yo creo que es de las especies que están en una laguna jurídica más compleja en México. Y bueno, déjame hacer también esta pregunta a Semarnat, a ver qué es lo que opinan ellos desde el punto de vista jurídico. Y creo que ya más adelante podré darte una respuesta más exacta. Muy bien. ¿Entre estados hay diferencia para hacer este trámite o está homologado en todo el país? No, fíjate que todas las sumas se rigen por la Ley General de Vida Silvestre y su reglamento, y es una ley federal. Entonces, la ley es la misma para todos. Hay como dos estados, que creo que es Coahuila y Nuevo León, que llevan el registro de forma estatal. Pero de ahí la mayoría de los estados lo llevan por parte de la Oficina Regional de la Semarnat. Entonces, si es el caso Jalisco, creo que los que deberían ahí preocuparse sería Coahuila y Nuevo León, que ellos sí lo tienen de forma estatal. Pero todos los 30 estados de los demás nos regimos por Semarnat. Entonces, prácticamente el trámite es uno solo a nivel nacional. Y los formatos también aplican para todo el país. Muy bien. Y Francisco Ochoa nos está preguntando el costo entre una UMA y una PIMS. ¿Cuál sería? ¿Qué diferencia hay en costos o en trámite? O, bueno, pues sí, yo creo que básicamente es eso. Bueno, en el caso de la UMA o del PIMS, el mayor costo está en pagarle al técnico que va a hacer todo el plan de manejo y llevar el trámite ante la Semarnat. Entonces, ahí el costo tendrías que verlo con tu técnico. En cuestión de derechos, ante la Semarnat, la UMA no tiene ningún costo. En el caso del PIMS, te cobran como 500 pesos por registrar el PIMS ante la Semarnat. Entonces, digamos, en cuestiones administrativas, Semarnat por un PIMS te cobra 500 pesos, pero una UMA no te cobra nada. Y el pago por elaborar el plan de manejo, pues tú lo tienes que negociar con el técnico. Sí, bueno, realmente aquí es que la persona que te haga el plan de manejo, bueno, ahí radica más que nada el gasto, ¿no? De un Así experto que sepa hacer las cosas realmente. Pero mira, esto es interesante, porque, por ejemplo, para registrar una UMA de orquídeas, Semarnat de forma oficial no te pide un técnico registrado o autorizado ante ellos. Si tú demuestras que tienes capacidad para hacer tu plan de manejo y haces un documento bien hecho, tú podrías ser tu técnico. Entonces, te digo, en el caso de animales sí te piden un técnico que esté registrado en un padrón, pero en el caso de plantas tú podrías ser el técnico de tu UMA sin ningún problema. Por eso les digo que entren a la página, revisen cuál es el formato del plan de manejo y ustedes empiecen a redactar de acuerdo a su conocimiento, a su área, a su colección. Y ya después de unos 4 o 5 meses se van a dar cuenta que no es tan complicado y que ustedes mismos podrían registrarlo. Ahora que si no quieres complicarte, después de 4 o 5 meses de estar viendo cómo se muere la colección, no, yo como simple mortal no creo que pudiera
hacer mi plan de manejo, porque a veces ni siquiera sé manejar mis plantas, ¿no? Luego te hablo, oye, ¿qué le hago a la misma Laelia de hace 2 años? ¿Qué le vuelvo a hacer para que no se me muera, ¿no? Bueno, y entonces también el chiste de una UMA es que también el propietario tenga capacidad de manejar especies, porque finalmente el técnico va a ir 1, 2, 3 veces al año, pero no va a estar todos los días. Quien está todos los días es el dueño de la UMA, y es el que realmente tendría que saber cómo se cultiva. Y mira, ¿qué te puedo decir? El 80% o 90% de los que cultivan orquídeas es gente que sabe cultivar, que sabe mantener sus plantas, que hace hasta maravillas por mantenerlas vivas. Entonces creo que la experiencia la tienen, es cuestión de que se pongan a redactar todo ese conocimiento en un plan de manejo. Así es. Y esa pregunta ya es mía. Por ejemplo, tú sabes que yo tengo mi colección. Ya se puede registrar, por ejemplo, las 100 plantas que tengo, con eso es suficiente para registrarla y empezar a trabajar ya, para poder, bueno, ya registrando la colección, ya al momento que van creciendo las plantas, todo, ya las puedo empezar a comercializar. Sí, claro. Y mira, vamos a poner un ejemplo. Vamos a pensar que tú tienes un ejemplar de Lelia Dawsoni de Jalisco, que ahora es parte de las especies espectaculares, ¿no? Y que todo el mundo quisiera tener. Entonces, seguramente la gente de Jalisco tiene 1 o 2 plantas. Ellos podrían registrar únicamente esa especie y 2 plantas, pero asociarse con un laboratorio de cultivo in vitro. Y en Guadalajara hay mucha gente que lo hace. Entonces tú sabes que en 2 o 3 años podrías tener miles y miles de esa planta que todo el mundo quiere. Entonces seguramente si le pides ayuda a Juan, pues te va a ayudar, te va a hacer un excelente plan de manejo para cultivar esta especie. Seguramente él las lleva a floración en unos 4 o 5 años. Imagínate que en 4 o 5 años tú tuvieras 10,000 Dawsonis Jalisco, pues sería una excelente alternativa de conservación. Le podrías brindar a la gente una planta cultivada y evitarías que más gente se vaya al monte a andar buscando esta planta. Aparte es una de las más raras de encontrar en Exactamente. México. Pero tú estás de acuerdo que por lo menos en Guadalajara hay 4 o 5 personas que tienen 3 o 4 plantas espectaculares. Sí, cuando menos la planta de donde se describió la especie, pues sigue en una colección y cada año sigue creciendo, creciendo, creciendo y está, bueno, cuando menos está el ejemplar, el ejemplar tipo, ¿no? Entonces tú deberías de preguntarle, no sé, a Omar Rocha, a Juan, oye Juan, ¿cuál es la planta más bonita que vale la pena propagar 10,000, 20,000 plantitas de esta? Y créeme que sería una excelente alternativa de conservación, porque de pasar a tener 5 o 6 plantas en Guadalajara a pasar a tener 10,000 en México, pues sería excelente. Sí, ya toda la gente que le gusta las orquídeas podrían tener acceso a la especie de una forma legal. Exactamente, o tú sabes, hay otras especies interesantes en Jalisco. Está la de nocaula blanca, están las crausayanas, están esas cosas blancas que son bastante raras y que solamente hay 2 o 3 plantas, pero que sabes que de una cápsula puedes sacar miles de plantas. Y eso en una UMA es una excelente alternativa de conservación. Muy bien. Y tú, por ejemplo, como UMA, si alguien tiene una planta rara, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿te pueden mandar a ti las cápsulas para tú sembrarlas? Mira, yo no tengo laboratorio, pero por ejemplo, la doctora Rebeca tiene un laboratorio en la UB y ella podría hacerte un programa de conservación. En la Ciudad de México hay mucha gente que tiene laboratorios. Está INAN con Invitror, que te puede hacer la maquila de plantas. Entonces, creo que en este momento ya no es pretexto. Creo que tenemos al alcance muchos laboratorios que pueden hacer maquila de plantas. Seguramente en la Universidad de Guadalajara debe haber alguien que hace cultivo in vitro y no creo que te niegue propagarte una planta. Y cada vez son más accesibles y baratos los insumos. Sí, Rafael Soltero, por ejemplo, sí. En la Universidad de Guadalajara está él y sí, o sea, está el laboratorio de la universidad también. Entonces te digo, bueno, es cuestión de que nos organicemos, que hagamos alianzas. A lo mejor yo tengo laboratorio, pero no tengo la planta. Y tú tienes la planta y no tienes laboratorio, entonces entre los dos podemos sacar una especie adelante. Así es. Pues David, súper interesante. Como siempre, te doy lata de cuándo vienes a Guadalajara, ya que se acabe la pandemia. Sí, que se acabe primero ya. Ya que se acaba la pandemia, se me dice que voy primero yo a Veracruz. Y pues bueno, muchísimas gracias por esta charla, por esta plática tan interesante, porque vemos siempre las plantas, vemos las cactáceas, vemos las suculentas, las echeverias. Por ejemplo, las echeverias también están muy amenazadas en México y muchas Sí, de las cactáceas.
y nunca volteamos o casi nunca volteamos a ver realmente qué es lo que se puede hacer en conservación y cómo se puede hacer las cosas de manera bien y que tengan efectos buenos para la conservación de nuestras especies. Yo por lo regular Claro. casi me he enfocado a las orquídeas, pero ahora que conozco tanta gente con el festival, me doy cuenta que hay plantas sumamente raras o que se acaban de describir, por ejemplo, la Stecchum valdesi, se describió y al año la población que es microendémico, este Astecium, estaba ya depredada, ya estaba casi extinta en su hábitat. Y ahora hay otras Entonces, familias que son mucho más fácil. Por ejemplo, tú sabes que todas las suculentas, pues con propagación vegetativa con hoja lo puedes hacer. Las cactáceas germinan fácilmente las semillas. Entonces, hay otras familias en las que podríamos hacer una OMA, un PIMS con resultados mucho más rápido que en las orquídeas. ok, esto también de las sumas y PIMS está igual el trámite para cactáceas y suculentas, lo que sea. Sí, para todas las especies de plantas mexicanas que tengan alguna categoría de riesgo. Entonces, Oh, llámese cactáceas, equeverias, orquídeas, hay también árboles, hay hasta hongos. Hay muchas familias que están agaves también, están enlistados en esta norma y también tendrían que hacerse en uno. muy bien, déjame checar la última. Ah, dice, ¿sí se puede producir y vender plántulas in vitro de otros países y nacionales? In vitro de otros países no hay ningún problema. O sea, tú puedes traer que te gusta. Yo, por ejemplo, traigo planta de Tailandia y no hay ningún problema. Únicamente tengo que cumplir con los requisitos administrativos y fiscales, cuestiones de aduana, de fitosanidad, de impuestos. Pero de ahí para allá no hay ningún problema. Toda la planta in vitro no tiene problema. Tú podrías traer plantas de Brasil, de Tailandia, de Holanda y no tener ningún problema, porque no son especies que sean mexicanas. Entonces, si No, no y es aparte, especie mexicana, perdón, aparte viene completamente estéril el medio, así porque se es. ve, no se puede Entonces, abrir porque se contaminan. claro, in vitro tú puedes traer cualquier especie de cualquier país y puede ingresar a México sin problema, siempre y cuando pues cumplas con los demás requisitos fiscales y administrativos. Dice, ya el último comentario, Rosebel Escobar dice, muy interesante esa propuesta de alianza, pues esto ayudaría mucho a desarrollar estrategias de conservación y uso sostenible y aprovechamiento del recurso biológico. Saludos. Y también Gloria Orquídeas dice, para traer plántulas, ¿es necesario tener algún registro? Por supuesto que sí, lo acaba de decir David, es simplemente hacer los trámites y cumplir con las normativas que hay internacionales de comercio, ¿no? En este Sí, en todo aspecto. caso, si tú quieres estar in vitro, lo que sí tienes que estar dado de alta es como importador. Pues tú tienes eso ya es ante la Secretaría de Hacienda y el SAT. Ahí te tienes que registrar como importador para que puedas traer plántula de Holanda, de Tailandia, de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, donde tú quieras. Así es. Y pues déjanos tus datos, porque hay muy pocas personas realmente que lo hacen de manera legal y hay algunas personas interesadas. Déjanos tus datos nuevamente para ver dónde te pueden localizar o si no Al también si final de la, Al final de la presentación está mi correo electrónico y seguramente daremos respuesta abajo de la ponencia que aparece en la página del portal. Así es. De Y Flores. la plática se queda grabada, ya está, Qué en cuanto bueno. terminemos, ya se queda grabada en Facebook, en Flores y Colores de México, en Quiaco Orquídeas y en Festival Botánico. Entonces, para cualquier persona interesada puede contactar al biólogo David, ya que él tiene toda esta experiencia y tiene todo este material de manera legal para ofertar aquí en México y cualquier cosa de alguien que se quiera animar a hacer una humana, no más de orquídeas, sino de alguna otra planta, pues aquí está David al pendiente, a sus órdenes para hacer este trabajo. Y está perfecto que cada vez que haya una ponencia se queden grabadas en las páginas, porque así cualquier persona desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora lo puede consultar. Realmente estos medios han resultado muy didácticos para poder consultar la información cuantas veces quieras. A veces vamos a un congreso, pero pues no te da tiempo de anotar o no te dan la presentación, pero pues por estos medios pues tú la puedes ver a la hora que quieras y repetirla cuantas veces quieras. Entonces felicidades por dejar las ponencias en el portal para que todo el mundo tenga acceso. Sí, y muchísimas gracias a ti, David. Por ejemplo, yo sigo teniendo el PDF del Vainillas que nos dejaste en Guadalajara.
y se ha ido pasando a más personas para que siga cultivando su vainilla en casa, ¿no? Es algo muy interesante eso de tener realmente la información grabada para, como dices tú, que si se nos fue algo, pues lo podemos volver a ver cuantas veces sea necesario. Y sí, mira, y realmente si queremos hacer conservación de especies, tenemos que hacer divulgación de actividades. Por eso digo, me uní a al programa de trabajo de tu evento, porque sé que es un evento público para toda la gente, entonces en cualquier momento pueden acceder a la información. A veces en las revistas electrónicas, los libros o los congresos están limitados para cierto grupo de personas, y tenemos que hacerlo ahora democrático para todos. Exactamente. Y ya para terminar, despedirnos, te manda saludos Diego, nuestro amigo Diego de Ciudad Valles. Ah, Está gracias, Diego. presente, ya andaba desaparecido este Diego, pero bueno, Sí, sí, sí. hacía falta una conferencia en vivo a nivel internacional para que apareciera Diego. Pues muchísimas gracias, David. Estamos en Sí, Guillermo. contacto. Bueno, es el primer festival virtual, la 10ª edición. Hemos tenido unos detallitos el día de hoy con las comunicaciones, los tiempos, pero bueno, una disculpa, David, porque yo sé que estás sumamente ocupado con los tiempos encima, pero muy, muy agradecido que participes en este festival, igual con todos los conferencistas, y ojalá pronto pase esto de la pandemia del COVID para que estemos en vivo acá en Guadalajara. Yo me quisiera traer a todos los conferencistas a Guadalajara, desde Chile, Colombia y aquí en México. Y pues bueno, esperemos pronto sea ya en vivo todo esto. Te lo agradezco Bueno, muchísimo. ojalá el próximo año podamos estar juntos y ojalá toda la gente de tu organización, la Asociación Jalisciense de Orquidología, pronto hagan su UMA o su PIMS colectivo. Sí, ojalá pronto hagamos ya algo. Ya hay algunas pláticas sobre eso, fíjate. Bien. Y bueno, Y pues inviten bueno, a gente experta, inviten a Omar, que sabe mucho, inviten a los demás y así con eso sacamos el barco adelante. no, Omar no me está diciendo, no está esperando que digan Guadalajara y ya está con los boletos en la mano. ¿Desde cuándo? Pero pues no se puede ahorita todavía, pero ya habrá oportunidad. Pues Bueno, nos despedimos desde Guadalajara con David Moreno, UMAS y PIMS, y en un momento regresamos con Carlos Zavala sobre helechos. Muchísimas gracias, David, y estamos gracias de aquí. nuevo. Hasta luego. Hasta pronto. Bye bye.